Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta por Senado TV, desde el Senado de la Nación, haciendo artículo 16. Como decimos en cada programa, amamos toda la Constitución, pero el artículo 16 es nuestro preferido, porque es el artículo que justamente habla de que todos somos iguales ante la ley. ¿Somos todos iguales ante la ley, Alex? Eso es lo que dice la Constitución, José María. Lo que se trata, artículo 16, es justamente de develar esas sutiles diferencias que hay entre argentinos y argentinas y ciudadanos y ciudadanas. Artículo 16, todos los jueves, es un capítulo para reflexionar, para brindar asesoramiento a los senadores y senadoras de la Casa, a su equipo de asesores, y aprovecho para mandar un saludo a toda la sala de prensa del Senado que nos están mirando en este momento, y muchas gracias por los elogios recibidos por los programas pasados. Hoy tenemos un tema de actualidad, como siempre, para reflexionar sobre la labor parlamentaria y la incidencia, las implicancias de la ley. Invitamos a militantes, a activistas, a funcionarios, a personas que están justamente empujando a la ley para que se cumpla y monitoreándola. Todos los jueves por Senado TV, hoy en el Salón Eva Perón, un salón que amamos. Este es nuestro salón para hacer artículo 16 con José María Di Velo. Así es, estamos aquí y vos podés vernos, como nos estás viendo en este momento, por Canal 16 de Telecentro. También nos podés ver cuando tenemos repetición los días miércoles por Canal 2 de Cablevisión. No todos los miércoles estamos porque hay miércoles en que las sesiones se prolongan muchísimo y entonces por eso no está la repetición. Pero cuando la hay, nos podés ver ahí en Canal 2 de Cablevisión. Además nos podés seguir por el canal de YouTube de Senado TV Argentina y si no también por nuestro propio canal de YouTube, Alex y José María, que ahí vas a encontrar todos los programas que hemos hecho tanto de este año como del año anterior. Bueno, el año anterior estábamos dentro de Tardes Federales, éramos una columna dentro de Tardes Federales, después crecimos y este año ya somos un programa. Como todos los programas, les voy a contar algunas iniciativas que hay. En algunas oportunidades hablo de iniciativas que hay en el propio Congreso de la Nación, ya vengan desde el lado de la Cámara de Diputados o desde el lado del Senado, y en otras ocasiones de iniciativas de las legislaturas provinciales. Hoy vamos a hacer un mix. Vamos a nombrar dos iniciativas, una propia de acá. Justamente se trata de una iniciativa en la cual, me está apurando mi marido, así que voy rápido, con la cual, digamos, lo que se intenta es que las personas con discapacidades visuales puedan tener reconocimiento de los medicamentos cuando van a la farmacia, es decir, puedan hacer una lectura a través del sistema Braille de qué medicamento está comprando. Y para esto lo que la iniciativa pretende es que en sistema Braille esté identificado ese medicamento en su envoltorio, ya sea en su caja o en su propio envoltorio, y también lo mismo para todas aquellas cosas que son comestibles, es decir, para que cuando la persona vaya al mercado, al supermercado o al almacén, también pueda identificar de qué se trata. Esta iniciativa tiene 3 puntos claves, que es que en sistema Braille tengan la denominación de la venta, o sea, el nombre con el que se vende el producto, la fecha de elaboración y vencimiento y también el nombre del productor o razón social. Además, en el caso de los medicamentos particularmente, lo que esta iniciativa propone es que haya el prospecto en braille, en este caso no incluido en todos los medicamentos, sino que esté disponible en la propia farmacia. Es decir, los laboratorios tendrán que construir este prospecto en braille y encargarse de que esté en las farmacias, y en las farmacias, si la persona lo solicita, tiene que poder acceder a este prospecto para poder leer en sistema braille el prospecto. La verdad que nos parece una excelente iniciativa. Claramente es una iniciativa, como venimos diciendo, una iniciativa inclusiva, que construye más igualdad, que profundiza en el sentido de la igualdad. Así que celebramos y esperamos que pronto esta iniciativa sea ley.
realmente sabemos que cuenta con el acuerdo de la mayoría de los senadores de acá de la Casa, con lo cual se prevé que antes de fin de año podamos llegar a tener esta ley, digamos, que pase después a la Cámara de Diputados. Y simplemente nombrar y celebrar, no voy a ocupar mucho tiempo con esto, algo en relación a la provincia de Salta, algo que ya no es una iniciativa, sino que directamente es una ley y que significó la presentación del Ejecutivo de Salta de crear el Ministerio de la Primera Infancia. La verdad, algo para aplaudir, un ministerio que abarca a los niños y niñas de 0 a 5 años, los primeros 5 años de vida. La verdad que en estos últimos 5 años, se avanzó mucho en disminuir la desnutrición infantil y la mortalidad infantil, pero el propio gobernador de la provincia de Salta, cuando presentó este proyecto, decía, más allá de lo que hemos avanzado, todavía tenemos una deuda importante, pendiente, y por eso esto de jerarquizar esta política pública, más allá de lo que ya se estaba haciendo desde los demás ministerios, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, y poner en agenda fundamentalmente esto que tiene que ver con nuestros niños y nuestras niñas. La verdad que aplaudimos esta iniciativa de la provincia de Salta, que no es una iniciativa, perdón, esto que ya está concretado en la provincia de Salta. Qué importante y qué bueno este debate que hay acerca de profundizar, de igualar, de construir instrumentos, ya sea un ministerio para la primera infancia, como también los medicamentos que tengan justamente el acceso para las personas no videntes, para las personas ciegas, para las personas que tienen dificultades y que entonces utilizan el sistema braille. La verdad es que uno lo piensa y qué detalle acceder a los medicamentos, la independencia, la propia, la personal, tener soberanía para poder decidir. La verdad es que estén disponibles es muy importante, que estén accesibles va a ser fundamental, entonces es importante trabajar después seguramente con el sector farmacéutico para que todos los trabajadores del sector estén accesibles, disponibles, amigables para una población que no es pequeña y como lo hemos abordado aquí en artículo 16, todos los sectores de la sociedad merecen que las leyes y las normas se profundicen y para eso tomamos la tarea aquí en el Poder Legislativo y aprovechamos para saludar a los compañeros y compañeras de APL que también trabajan mucho en remover las barreras para la discapacidad, para que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad. Recordamos que aquí en el Senado hemos superado el cupo que indica la ley para la contratación de personal con discapacidad y estamos muy orgullosos de eso. Hoy tenemos un invitado que viene por segunda vez para ampliar una nota que iniciamos hace 2 jueves atrás. Una nota que tiene que ver con políticas públicas y el VIH-Sida. Nosotros dos, con José María, los dos tenemos VIH y ustedes nos han visto usar a lo largo de muchos años este gran lazo rojo para recordar la solidaridad y ponerla en grande, ponerla en valor, ponerle el cuerpo desde las personas que vivimos con VIH para recordar lo importante que es las leyes y las políticas públicas para nuestro sector. Nuestra red, la red argentina de personas que tenemos VIH, es la red nacional de personas con VIH, es la red argentina de personas positivas. Nos reunimos desde muy tempranamente cuando la epidemia arrancó. Voy a hacer un pequeño repaso. La epidemia en nuestro país arrancó de 2 formas. Por un fenómeno que se dio en todo el mundo de viralización de la epidemia, y también por una práctica neoliberal de no controlar la sangre contaminada. Se había comprado sangre contaminada durante los principios de los años 80 y 1.200 personas fueron infectadas en sus transfusiones sanguíneas cuando todavía no se hacían controles a los bancos de sangre y eso también tuvo mucho que ver con el primer avance de la epidemia en nuestro país. A partir de la mejora de las políticas públicas y de la insistencia, en este caso de las personas hemofílicas, pero también de todas las personas viviendo con VIH, hemos logrado mejorar la
respuesta estatal, donde ahora podemos estar tranquilos y tranquilas que los controles en los bancos de sangre son efectivos, podemos recibir sangre en transfusiones y no va a haber riesgo de infección. Hoy el Estado Nacional compra, provee. Alex, agregar que justamente, y parte de esto ha tenido que ver esto que vos contás, cómo, digamos, tempranamente en la Argentina hemos tenido una excelente ley nacional de SIDA. Así es. Desde el año 96. Que la hemos conquistado los ciudadanos y las ciudadanas, moviendo al poder político para que dé una respuesta que no estaba, porque vos hablás de una ley que vino después de esa contaminación masiva, que fue necesario crear instrumentos legales. Esta casa, el Senado, se puso a trabajar y creamos la mejor ley de Latinoamérica. Luego, claro, hubo mucha deficiencia en el cumplimiento de esta ley y de nuevo hubo que movilizar para que las políticas públicas respondan con eficacia. Recién a partir del 2005 cesó la interrupción de medicamentos por debilidad del sistema, falta del sistema de compra, falta de presupuesto, decisiones políticas en donde las personas viviendo con VIH éramos descartables, evidentemente, y cambió la respuesta desde la prevención. Actualmente podemos decir que desde el Estado Nacional y gracias a la ley que en esta casa se votó y al monitoreo ciudadano y las políticas públicas y sus decisores y sus decisoras, hoy podemos anunciar que el Ministerio de Salud acaba de aprobar y estamos esperando la entrega de una licitación de 27 millones de preservativos y se acaban de distribuir 24 millones de preservativos en el último trimestre. La Ley de Educación Sexual Integral que se aprobó también se votó en esta casa, está en un cumplimiento parcial, hay que mejorar el cumplimiento en los distritos provinciales, pero es una ley que ya la tenemos sancionada y ahora hay que movilizar justamente la igualdad para que llegue a todo el territorio. En la Red Argentina de Personas Positivas nos dimos a un debate muy profundo desde hace muchos años, desde el 98 en adelante, para debatir qué tipo de país necesitamos las personas viviendo con VIH. Como las primeras poblaciones identificadas con VIH y con SIDA en nuestro país fueron los grupos que habían sido expulsados del sistema, marginados del sistema y en el cual la epidemia se desarrolló con más rapidez. Las personas homosexuales, las personas travestis, las personas usuarias de drogas, las personas en situación de encierro y luego las mujeres, los niños en la vulnerabilidad tal de que si el Estado no les resguarda va a haber una infección garantizada. El aumento de la prevención, la consejería pretest, el testeo voluntario, gratuito y confidencial, la obligatoriedad de los médicos de ofrecer el testeo a las mujeres durante el embarazo y el acceso a la medicación que ya no se interrumpe más, han retrocedido los datos de mortalidad, de morbimortalidad y tenemos una calidad de vida como la que podemos disfrutar nosotros y nosotras quienes accedemos a la medicación. Deberemos seguir trabajando y profundizando. Creo que un buen dato es decir que en los últimos 5 años los nuevos casos se mantienen estables, digamos en una meseta que son 5.000 casos por año. Así es. Esto es una buena noticia porque no sigue creciendo. Lo que todavía no hemos logrado es empezar a decrecer, que ese número efectivamente, digamos, empiece a disminuir. Sobre eso vamos a seguir trabajando, sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado, sobre esto y sobre muchas de las cosas que nos trajo Alex. Vamos a estar hablando sobre nuestro invitado, así que si te parece bien, Alex, nos vamos al tape de presentación de nuestro invitado. Así es. ¿Y vos, y yo, y todos qué hacemos? Usamos preservativos. Nos cuidamos. Abogado con una larga trayectoria en el sector de la salud y militante por los derechos humanos, Fabio Núñez decidió dedicarse de lleno al trabajo en torno al HIV en 1995. Actualmente es coordinador del área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección Nacional de SIDA y AIDS del Ministerio de Salud. Un espacio creado en el 2013 que busca incluir en la gestión pública el enfoque de derechos humanos en salud. Se trata, además, de un espacio desde el cual se dan atención integral a las personas que contrajeron el virus, que promueve tanto el uso del preservativo como el test con asesoramiento y que busca reducir la discriminación en el sistema de salud y en la sociedad en su conjunto. Hoy, en Artículo 16, seguiremos analizando junto a Fabio Núñez las políticas públicas, los avances y los desafíos en torno al HIV-Sida, una enfermedad que en el país produce 5.000 nuevos casos al año, que afecta a 130.000 personas y cuya principal vía de transmisión son las relaciones sexuales
desprotegidas. Qué bueno poder tenerte de vuelta acá. Fabio Núñez, habían quedado muchos temas pendientes en la última oportunidad que tuvimos de estar juntos. Además fue muy felicitado y muy comentado el capítulo de Senado TV con artículo 16, con tu presencia, con la presencia de la Dirección Nacional de SIDA, así que queríamos profundizar. Bueno, queríamos profundizar y aprovechar que además estamos en la semana del Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida, así que bueno, nada, gracias nuevamente por estar acá con... Saben que es un gusto, así que... Y volverás. Bueno. Una pregunta podría ser, ¿se dice Día de Lucha contra el SIDA, Día de la Respuesta al VIH-Sida? Algunos le decimos día de la respuesta frente al VIH-Sida. Digo, esto de lucha contra, no se lucha contra algo que está en la sangre de nuestros amigos, de nuestros familiares. Digo, no se lucha contra esto, sino que se responde frente a esto para nosotros. Y digo, es parte de la terminología que tendríamos que ir modificando. O sea que la propuesta es seguir quitándole carga bélica y de violencia al lenguaje de la prevención. Tal cual, tal cual. La prevención tiene que, como decimos en el pueblo, digamos, enchamigarse y utilizar terminología mucho más amigable. Digamos. Sí, parece menos amigable porque es más largo. Vos Muchas sí. veces simplificando creemos que es más amigable. Vos decís esto de menos bélica, fíjate esto, ¿te acordás de la palabra de portador? Lucha contra, digo, una terminología muy bélica para una respuesta de salud que la verdad que no se condice con un enfoque de derechos humanos. Sí, la guerra al SIDA, el combate, la batalla, estamos ganando la batalla. Yo quiero sumarle a esto que me parece interesante porque todavía, inclusive, y estamos tan atravesados, digo, los seres humanos, pero las organizaciones que están compuestas obviamente de seres humanos y Naciones Unidas entre ellas, todavía las nuevas estrategias y las nuevas directrices y los nuevos lineamientos, por ejemplo, de la hablan, por ejemplo, de hemos logrado pensar en el fin del SIDA. Y uno entiende hacia dónde quieren ir con esa expresión, pero también a uno le suena y dice, bueno, me voy a morir. Nos vamos a matar a todos, digamos, ¿no? Claro, porque el fin del SIDA sí. significaría, digamos, o sea, que no es lo mismo que la cura. No es lo mismo que la cura, no es lo mismo que detener esto que decías vos hace un rato. Digo, está bueno que sigamos estables entre 5.000 y 5.500 anuales, digo, pero sería bueno que estuviéramos decreciendo, ¿no? Y por no es lo eso mismo hablar de tan esto importante. que hablar del fin de esa batalla ganada. Y por eso el lenguaje es tan importante. Me Claro. imagino una pareja en un hotel alojamiento diciendo me voy a poner el preservativo porque voy a luchar contra el SIDA. No se ponen esas palabras en la sexualidad, en el acto de amor. Sí, me en parece la que tiene que ver con solidaridad. esto. El otro día lo hablábamos, a mí me tocó estar en algunas de las actividades del primero. Del 1 de diciembre. Del 1 de diciembre, del Día Internacional. Y yo rescataba esto de cómo pensamos una sociedad que hable de cuerpos libres, de saludables, de sexualidades libres y saludables, digamos, del disfrute del cuerpo. Porque si no pareciera que el disfrute del cuerpo, la sexualidad libre, está enemistada con lo saludable. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder en el discurso transmitir esto de tener una sexualidad con quien quieras, como quieras, saludable? En vez de decir disfruta pero cuídate, vamos a decir disfruta y cuídate. Claro. Y con esta reflexión nos vamos a una pausa para seguir entrevistando a Fabio Núñez de la Dirección Nacional de SIDA del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Salud de la Nación. Siempre me maravilló el mar. Me produce admiración, curiosidad. Soy doctor en ciencias biológicas y me especializo en peces antárticos y subantárticos. Mi carrera empezó acá, en el CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas. El centro está en Ushuaia y participa de la iniciativa Pampa Azul. A fines de los 90 la investigación en Argentina tenía poco apoyo. En CADIC pensamos en cerrar algunos días. No teníamos plata para cosas tan básicas como gas, luz y teléfono. En el 2000 accedí a una beca de CONICET para hacer un postdoctorado en Escocia. Me fui con mi familia. Y después me contrataron para trabajar en Estados Unidos. Nunca pensé en quedarme afuera. Por eso cuando llamaron para ofrecerme regresar con trabajo, no lo dudé. Volví a Ushuaia, al mismo lugar donde había comenzado. Hoy, la inversión en ciencia es muy importante. Desde el 2009, utilizamos el buque oceanográfico Puerto Deseado para realizar expediciones al mar argentino y Antártida. En 2013, en nuestro centro se ampliaron las instalaciones
duplicando el área de investigación. En octubre voy a coordinar una campaña al Banco Namuncurá Burgu. Esa va a ser una experiencia inolvidable. Desde el punto de vista biológico, nuestro mar es increíblemente rico. Hay un enorme potencial ahí. Hay muchas posibilidades de trabajo para científicos e investigadores jóvenes. Tenemos que investigar nuestro mar. No podemos amarlo sin conocerlo. De la Dirección Nacional de CIAS, del área de Derechos Humanos, y nos fuimos al corte hablando y reflexionando sobre las palabras que utilizamos y también sobre, bueno, qué es lo que estamos diciendo con estas palabras que utilizamos. Nos fuimos hablando del placer, de la sexualidad y del cuidarse, y de cómo, digamos, tenemos que salir. Y en el corte, la verdad que estuvimos avanzando sobre algunas cosas que también naturalizamos, decía Fabio recién en el corte, cómo naturalizamos y decimos, no, la información ya está, ya hemos hecho esto, qué sé yo, pero sin embargo, o tenemos estos 5.000 nuevos casos. 5.000. Digo, insisto, es un triunfo que se nos mantenga el número, es un triunfo, digo, por lo que tiene que ver, porque la población va creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pero el otro día Marta Dillon en la legislatura decía, cuando viene un chico a decirme, un chico que podría tener la información, o que tenía la información pero no pudo apropiarse de ella, y viene a decirme, Marta, ¿cómo es esto de vivir con VIH? Porque me dio positivo el test. Dice Marta, planteaba, yo lo digo como un fracaso, algo no supe transmitir, porque yo soy periodista, comunicadora. Digo, y está bueno que podamos plantearlo desde ahí, de decir, a ver, ¿qué nos falló? ¿Qué nos falta? ¿Qué vuelta no le encontramos? Y a mí me parece que en el fondo de esa batalla cultural, que todavía no terminamos de poder discutir abiertamente, que no tiene que ver con la batalla contra el SIDA, sino con la batalla cultural, con las palabras, qué palabras nos amigan con las cuestiones, que tiene que ver con una escala de valores, que tiene que ver con una sociedad que pensamos, que idealizamos. Me parece que está en el fondo esa batalla cultural que tiene que ver con esto que decíamos, la batalla, la lucha, el cuidate porque te lo prescriben, cuidate porque si no... Digo, o divertite pero. Divertite pero. ¿Hasta dónde vamos a seguir con este discurso que... Porque pareciera que cuidarse no es divertido, entonces claro, divertite pero cuidate, pero... ¿Cuántos talleres de preservativos o de colocación del preservativo y demás hablan del placer de usar el preservativo? Y de cómo hacerlo más placentero, de cómo sería más divertido. Digo, no hay muchos talleres. Lo tenés que usar. Yo quiero decir que además acá tenemos un número, ¿no? En relación, digo, tenemos datos duros. Históricamente nosotros... Datos basados en la evidencia. Claro, nosotros históricamente hemos dicho que teníamos y tenemos en realidad una solución para el tema de la transmisión del VIH. Y la prevención es el uso del preservativo. Históricamente, hace años que hablamos de esto. No solamente. El preservativo, no Perdón, solamente, es verdad. Quiero decir algo. Nos vamos a pelear en vivo otra vez. Obviamente. Pero digo, obviamente estoy hablando de las relaciones sexuales, estoy hablando, ya sé porque me va a corregir, cosas que aparte damos talleres juntos hace 28.000 años, así que yo estoy hablando... No vamos a contar acá experiencias locales. Quiero ir a un punto específico. Digo, y en la Argentina... Respecto al preservativo, que no es lo único, ya sé, después hablamos si querés de eso, pero digo, al preservativo, recién Alex mencionaba en la apertura, la cantidad de preservativos que se compran trimestralmente, o sea, la política pública que desde Ginés González cuando llegó al Ministerio de Salud, digamos, el exministro de Salud estás hablando. El exministro de Salud fue, digamos, una política pública decidida, mientras todavía en el 2007 había me acuerdo que él sacaba el preservativo del bolsillo y decía, en el Foro es la vacuna. En el Foro Latino fue el primer ministro de Salud, ya que lo nombraste esto, fue el primer ministro de Salud en Latinoamérica que en un foro latinoamericano de VIH, Foro Latinoamericano y del Caribe de VIH-Sida,
levantó en el acto de apertura del foro el preservativo. Hoy nos y parece dijo, que "Esto el es". 2007 está demasiado cerca para que haya sido la primera vez. Sí, tal cual, Sí, pero tal no. cual. Pero digo, todo esto, la política pública comprando la cantidad de preservativos que hay, el ministerio con el excelente sistema que tiene para distribuir ahora, que ya no solo llegan a los programas provinciales de los ministerios provinciales de salud, sino que también llegan, lo sé por Cruz Roja, porque a nuestras filiales les llega directamente a través del programa Remediar los Hay que preservativos. recordar que José María es a los- director de salud a de la las Cruz Roja Sí, y filiales. te agrego algo a eso, Intentamos ver cómo, sabemos que el diagnóstico tardío, por ejemplo, se da más en hombres que en mujeres, entonces intentamos ver Diagnóstico tardío son las personas que llegan al diagnóstico con o los CD4 muy bajos, la carga viral muy alta, o con enfermedades marcadoras. Expliquémoslo para quien no sabe nada de nada. Quien llega más tarde al hospital quiere decir que ya llega con alguna sintomatología Exacto. o con el sistema inmunológico Lógico, más debilitado, afectado, exacto. porque no se enteró a tiempo. Porque no se enteró a tiempo y está Va, porque no se enteró antes. Exacto. Todavía está a tiempo. Sí, sí, sí. Siempre. Es tal cual. Digo, esto de revisar las Está palabras. bueno, está bueno. Por ejemplo, en el tema de la distribución de preservativos y demás, comenzamos en los acuerdos estos con otros ministerios a pensar en qué lugares de esos centros de otros ministerios que atienden poblaciones vulnerables, que atienden población con exclusión social, que ¿Poblaciones atienden vulnerables o poblaciones vulneradas? En vulneradas. situación de vulnerabilidad. Bueno, situación de o en contexto vulnerabilidad. de vulnerabilidad, Sí, él ¿no? siempre piensa, y me parece bien. Porque si está no muy es bien, pensar está que muy los bien. homosexuales Está o las muy bien. travestis somos vulnerables por ser por homosexuales. ser así. Y no. Y estamos en situación de... Porque digo, nos vulneraron históricamente políticas públicas y hemos tal quedado cual, heridos. Tal cual, porque quedamos al margen, porque Marginados. el Estado no llegaba. No somos porque marginales. porque el Estado no daba respuesta, porque el Estado no llegaba, porque el Estado no incluía. Pero no es que somos marginales, sino que Por- estábamos marginados. No es una condición per se, digo, no es una condición de estar Es- excluidos porque soy así, Qué sino porque el importante. Estado no daba respuesta. Nos están viendo en Latinoamérica, estamos escuchando a un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección Nacional de SIDA, del área de Derechos Humanos, hablar como hay que hablar. Así que queremos inspirar a todos los activistas Y a lo, todos y lo los... bueno es que volvemos a reflexionar igualmente en el mientras hablamos, ¿no? Porque como estamos Sí, atravesados por sí. estas cosas, siempre cometemos estas cuestiones. Pero vos estabas en el tema de que además se pusieron en contacto con otras políticas públicas para la distribución Para de la distribución de preservativos. preservativos, por ejemplo, los centros de acceso a la justicia de todo el país que trabajan en barrios socioeconómicamente más pobres, Que dependen del Ministerio de dependen del Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, están actuando como centros de distribución de preservativos y de materiales preventivos. Excelente, porque Digo, esas dependencias están pensadas para justamente quien no accede Claro. a la Por justicia ejemplo, en este caso. los centros del Ministerio de Trabajo donde se generan los planes de empleo. Bueno, en esos lugares que es población, que no tiene trabajo, que no tiene acceso al trabajo. Perfecto, que está- porque no tienen ni población la que- RT, ni la Exacto. obra social, Exacto. ni un sistema laboral que les contenga, incluso con educación, son personas desocupadas. A ellas hay que llegar. Entonces, bueno, se puso ahí. En otros lugares, por ejemplo, estamos trabajando con los centros de pensiones. Donde Que van las esos personas dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Exacto. que son para personas que también están en una vulnerabilidad económica fuerte, vienen a pedir ayuda Y estatal. con situaciones que le impiden el acceso al trabajo. Porque puede ser, vos tenés las distintas pensiones, tenés la madre de 7 hijos, tenés las pensiones por discapacidad. Digo, estas personas también en esos centros, distribución de preservativos y distribución de materiales preventivos. Y después trabajando con otras organizaciones sociales y políticas que trabajan en barrios, que trabajan, digo, con cooperativas de trabajo, con planes de vivienda, con planes de... En todo el país. En todo el país. Digo, estamos intentando tejer esa red para llegar con los materiales fuera del sistema de salud. El Senado porque también TV hay un techo que tiene Bueno, que ver con el sistema de salud. y a- Hay gente y- que no Y a accede. eso voy, Fabio. ¿Por qué no quiere ir? Hicimos todo esto. Digamos, compramos preservativos. Hay una política pública destinada a invertir y comprar preservativos. Además de tener en los hospitales, en los centros de salud, en las organizaciones que trabajamos con VIH en todas las provincias y en todos los lugares del país, tenemos ahora en las diferentes políticas públicas, ya estamos hablando de justicia, de trabajo, de desarrollo social, etcétera, Y etcétera. desde salud. Y desde salud, por supuesto. O sea, Educación mirá- también tiene. mirá Sí. los preservativos y los materiales de prevención están, casi te diría, Disponibles. disponibles en la puerta de tu casa.
Esto es lo que podríamos casi Ojalá, decir. Manon llegar a Tropo, eso, no estoy de acuerdo. No estamos de Ya vamos a acuerdo, llegar. pero, No estoy de digo, acuerdo. pero están No. ahí, porque No si estoy de están en acuerdo. esta organización, están acá, están allá, están mucho más estoy de distribuidos de lo acuerdo. que estaban antiguamente. Mucho más, Ahora, sí, mucho más. mucho más, Mucho, pero- se nota mucho eso, y en pero esto falta. que no estás de acuerdo y que yo estoy de acuerdo con vos, por ejemplo, ojalá llegáramos a tener en las escuelas, En los centros de estudiantes. etcétera, etcétera. Ojalá todas las fuerzas Pero digo, políticas a pesar de tomaran eso, el mismo hasta compromiso. hoy- Igual yo quiero ir a otro lado y no me dejan. Yo también quiero ir a otro lado, ¿eh? Y no me Hasta dejan hoy no llegar. hemos conseguido llegar a todas las universidades nacionales. Por ejemplo. Pero Ni en todas realidad- las fuerzas políticas Se toman apropiaron al del preservativo tema, como ¿no? una oportunidad para llegar a más cantidad de gente, pensando que los preservativos tienen el sello del gobierno y del partido político perdón que me ponga a gobierna. manejar No. esto, pero digo, a pesar de que nos falta esto, él nos quiere decir otra cosa. Yo lo que quiero decir es, con toda esa información, con todas esas campañas, con todos esos lugares para ir a buscar preservativo, Marta Dillon dice lo que dice. Y nosotros decimos finalmente, en algún punto, si bien nos podemos poner contentos por lo que estamos en una meseta, igual, y vuelvo al tema que vos traías, hay algo en lo cual no hemos logrado todavía hacer un clic y quebrar. Y Yo decir, tengo un par de ideas. Mira, yo te voy a decir una cosa. La otra vez, el primero, alguien me preguntó esto. Yo creo que la obligación cuando estás en la gestión pública es ver lo que te falta hacer, no dormirte en lo que tenemos. Y si hay algo que caracteriza la gestión de la dirección, a todo el equipo de trabajo y todo lo demás, es pensar a ver qué más podemos hacer, dónde más, qué otra cosa, qué es lo que nos falta. Y digo, es un desafío que desde la Presidenta de la República para abajo, digo, es clarísimo. Digo, si hay alguien que te demuestra que hay que pensar en lo que falta, es Y todo el precisamente equipo, ella todos todo los el tiempo. senadores y senadoras también. Yo Sí. digo, por ejemplo, en materia legislativa faltan algunas cosas. Y en materia de implementación también de la ley quiero todavía hablar faltan porque algunas. estamos en el proceso de pensar entre todos una consulta de reforma de la ley. Digo, me parece que es un tema también interesante para pensar. ¿Y por qué? Digo, al contrario, porque yo vi opiniones que respeto mucho, como la tuya. Las nuestras. Digo, quiero primero decir una cosa, que hay una tranquilidad que es, lo impulsamos nosotros, el tema de la reforma Vamos de la a ley. hablar después de Dale. la tanda Dale. de avances legislativos pendientes para mejorar la respuesta estatal al VIH-Sida. ¿Te Vamos, parece? Claro Vamos que a la sí, tanda. tenemos mucho para debatir. Hace más de 15 años que soy maestra. Creo que nací maestra. Pararme todos los días frente al grado y mirarle las caritas a los chicos, para mí es una gran responsabilidad. Ahí te das cuenta que el futuro de ellos también depende de vos. ¿Entendés lo que eso significa? Significa que lo que vos haces influirá en toda su vida. Te estremece un poco eso. A veces no te sentís a la altura de ese desafío. Por eso, cuando me dijeron que ahora se lanzaba un programa de capacitación para todos los docentes del país, me asombré muchísimo. Perfeccionarse dentro del horario de trabajo, en la escuela, a lo largo de 3 años. Ya no tener que poner plata de mi bolsillo para capacitarme. Poder hacerlo junto con mis compañeras, en grupo. Ahí me dije a mí misma, es como sentirme acompañada. Es el derecho de todos los docentes a capacitarnos y el derecho de todos los chicos a aprender más. Y entonces la Red Argentina de Personas Positivas, que nos hemos reunido, las personas con VIH de nuestro país, todos los años en asambleas para debatir, nos hemos dado a la tarea de discutir política, porque sin políticas públicas nosotros no sobrevivimos, sin los medicamentos, sin los preservativos, para no reinfectarnos, por ejemplo, para no adquirir más cantidad de virus en cada relación sexual, si las mujeres no acceden al testeo y al tratamiento durante el embarazo. Y es así que desde 1998 nos dimos a la tarea de pensar el Estado.
cómo debe ser el Estado para responder a un tema que nosotros planteamos como urgente y como importante. Así que hemos acompañado, hemos celebrado, hemos sido parte impulsora de la Ley de Educación Sexual Integral, de la Ley de Matrimonio Igualitario, de la Ley de Identidad de Género, porque las travestis, el 35% de las travestis en Argentina tiene VIH. Y ese es el resultado del abandono de políticas públicas y de la persecución de políticas públicas. Una tarea que este cuerpo legislativo se va a dar al debate cuando llegue al Senado el proyecto de reparación histórica acerca de los delitos cometidos por el Estado contra esta población, que ha incrementado su prevalencia de VIH justamente por esta causa y por el ejercicio de la prostitución. Han avanzado y hemos sido parte y hemos celebrado muchos impulsos legislativos que fueron a reconfirmar el carácter abolicionista del Estado Nacional. No solamente el decreto de la Presidenta de prohibir el rubro 59, sino lo que se ha votado aquí y que se ha votado en la Cámara de Diputados en materia de las leyes de prevención, sanción, erradicación de la trata. El diputado aprobó recientemente, va a llegar al Senado un proyecto de ampliar los efectos de la prohibición del rubro 59 a otros medios como el Internet. Ojalá abordemos también los papolitos prostituyentes que están en todas las ciudades de las ciudades del país. También con respecto a la ley de matrimonio igualitario, porque el 11% de las personas homosexuales tenemos VIH. Qué importante es la ley de matrimonio igualitario que nos da acceso a la salud, a la obra social del otro, acceso a blanquear a la situación emocional. Blanquear también es una forma rara de plantearlo, sino simplemente salir del placar, contarle a la vida, al trabajo que nosotros somos marido y que tenemos una familia y que eso es importante. Eso hace a la accesibilidad, porque si el sistema de salud no tiene estas leyes, sigue expulsando justamente a los marginados, en los cuales las prevalencias de VIH no bajan y la efectividad de todas las campañas fracasan. La propia red llegó a la conclusión de que la prostitución no es trabajo, de que los homosexuales merecen derechos igualitarios, que las personas trans merecían también derechos igualitarios. Falta todavía abordar a la población usuaria de drogas. En esta casa se debe abordar, es nuestra sugerencia, es nuestro asesoramiento. Hemos invitado durante el ciclo artículo 16 diferentes personas que han confirmado la necesidad y la urgencia de abordar una nueva ley de drogas que no criminalice a los usuarios y usuarias de sustancias, porque justamente fracasan las epidemias si el hospital, el centro de salud, la policía, como agentes estatales, están más destinados a expulsar y a perseguir que a incluir, a abrazar y a proteger. Nunca vamos a llegar con preservativos a toda la población si no abordamos con leyes igualitarias a todos los sectores que conforman la población argentina. También me imagino que falta avanzar en mejorar la respuesta estatal de la distribución de preservativos en los servicios penitenciarios, por ejemplo, que hay avances. Porque el sector salud del sistema penitenciario pasó de la órbita del Ministerio de Justicia y del ámbito penal a la órbita de salud, a estar monitoreado desde salud. Y entonces sí, las políticas de derechos humanos pensadas desde este organismo llegan más hacia un lugar donde los derechos humanos a veces hay que mirarlos con... Y con todo el debate, último que hubo esta semana. Yo te escuchaba recién, digo, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la identidad de género, son importantes además por otras cuestiones. Digo, hay muchas chicas y mujeres travestis y trans que no quieren cambiar el género, porque no se identifican ni siquiera como mujer, y me parece perfecto. Está muy bien. Hay muchas parejas homosexuales que no quieren casarse, y me parece perfecto. Está muy bien. Pero está dentro... Claro. Porque después tienen el divorcio. Nosotros no queríamos que todo el mundo se case, sino que todos pudieran casarse. Y que el Estado reconociera que son personas, que somos personas con derecho a constituir familia. Teníamos que ponerle... Y que tenemos el derecho a tener familias en igualdad de condiciones. Entonces digo, me parece que eso es lo importante, es el Estado reconociendo la existencia de derechos y de igualdad. Esto que decían en el principio con el artículo 16, digo, el derecho de igualdad, el derecho a constituir familia, el derecho a ser iguales ante la ley. Después, como es mi derecho, lo ejerzo o no, pero es mi derecho y es el Estado reconociendo simbólicamente, digo, qué fácil y sin embargo qué difícil sigue siendo para muchos chicos y chicas de la diversidad sexual hoy asumirse y sin embargo uno con la historia que carga y todo lo demás dice qué fácil que es en este Estado que te dice que te podés casar, que sos igual, que tenés derechos, en el cual si te agreden en la calle sale una presidenta de la República a recibirte en la casa de gobierno y señalar este hecho como un hecho discriminatorio y como un hecho de vulneración de derechos humanos. Digo, qué Estado distinto
Estado distinto. Y sin embargo nos falta construir muchísimo, digo, y vamos a seguir avanzando porque es eso lo que queremos, construir. Sin embargo, como vos este decís, Estado. y como venimos hablando, todavía tenemos que seguir trabajando en ese cambio cultural, en esa transformación cultural, porque todavía siguen habiendo situaciones complejas en relación a esto, digamos. Y yo, antes de que fuéramos al corte, hablaba del tema de la ley. ¿Por qué Eso, impulsamos? ahí quería ir. ¿Por qué Ahí impulsamos? quería ir. ¿Por qué impulsamos? Justamente por esto. Digo, Estás hablando de la Ley Nacional de la Ley de SIDA. Nacional de SIDA. Esta ley, 91, reglamentada en el 91, es una ley que fue avanzada, una ley rarísimo en la década del 90, escrita en clave de derechos humanos, que en la reglamentación del artículo 2 dice que para interpretarla debe aplicarse la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que la gente conoce como el Pacto de San José de Costa Rica. Incorporado luego en la Constitución Nacional. Digo, es una ley en esta clave, pero es una ley que habla de portadores, que habla de grupos de riesgo. O sea, que el lenguaje de la letra de la ley... A ver, hay un artículo que dice, cuando el médico tenga presunción fundada de que la persona pertenece a un grupo de riesgo, wow, digo, presunción Eso sería fundada. que yo presuma que sos Ahí, puto. Claro. ahí, Fabio, yo sé que vos vas a nombrar las cosas en las cuales estamos muy de acuerdo. No, espera, por eso. Y vamos a las Porque cosas, en y vamos a eso, las cosas, porque digo, históricamente, claro, nosotros La desde letra de la ley está cargada de estigma, Está de cata- discriminación. porque está escrita de en la el 90. época. Está escrita Claro. en esa época. Claro, y donde había- incluso en ese momento tiene muchas cosas avanzadas, digo, y esa es la ley que nos permitió tener la herramienta legal para que las organizaciones sociales peleen para que esta respuesta política y del Estado frente al VIH exista. Digo, porque fue la herramienta que las organizaciones tuvieron y pudieron utilizar, y la reforma del 94 y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución fue lo que permitió tener la herramienta jurídica para presionar frente a la Corte Suprema. Ahora, ¿tenemos que adaptarla? Sí. ¿Queremos debatir? Porque esto es lo otro, queremos debatir cuáles son, porque por ahí surgieron cosas como si hay que seguir pidiendo la voluntariedad o no para el testeo. Y algunos, incluso organizaciones médicas, dicen, y la verdad que no sé si esto no es una traba. La verdad ¿Una que traba para qué? Claro. Entonces nosotros desde la Dirección de SIDA le contestamos, la postura de la Dirección de SIDA, y está bueno poder decirlo porque quiero que esto quede muy claro, la postura de esta Dirección de SIDA es, el test se hace con consejería pre y post-test. O sea, que la persona antes de la Debe recibir extracción de información sangre, que le permita entender para qué se lo va a hacer. discernir. Porque digo, nosotros tenemos una ley que obliga al equipo de salud a ofrecerle a la embarazada el test de VIH. En muchos lugares esto se transformó en que le hacen el test de VIH. Sin consultarle. En esos lugares son en los lugares donde tenemos mayor incidencia de test positivos de embarazadas que no van a retirarlo, porque nadie le explicó a la mujer embarazada lo importante que es hacerse el test, cuáles son los cuidados que puede tener y que su hijo o su hija pueden nacer sin VIH. Y saber entonces la importancia de conocer el resultado. Exactamente. Vamos a una tanda otra vez. Vamos a una tanda otra vez y seguimos en un bloque de 10 minutos enteros para escuchar a Fabio Núñez. Hace más de 15 años que soy maestra. Creo que nací maestra. Pararme todos los días frente al grado y mirarle las caritas a los chicos, para mí es una gran responsabilidad. Ahí te das cuenta que el futuro de ellos también depende de vos. ¿Entendés lo que eso significa? Significa que lo que vos haces influirá en toda su vida. Te estremece un poco eso. A veces no te sentís a la altura de ese desafío. Por eso, cuando me dijeron que ahora se lanzaba un programa de capacitación para todos los docentes del país, me asombré muchísimo. Perfeccionarse dentro del horario de trabajo, en la escuela, a lo largo de 3 años. Ya no tener que poner plata de mi bolsillo para capacitarme. Poder hacerlo junto con mis compañeras, en grupo. Ahí me dije a mí misma, es como sentirme acompañada. Es el derecho de todos los docentes a capacitarnos y el derecho de todos los chicos a aprender más.
Bueno, acá estamos, seguimos con Fabio Núñez de la Dirección Nacional de SIDA, del área de Derechos Humanos, y estábamos entrando en un tema que es un tema muy actual de debate, que tiene mucho que ver con esta casa, desde donde hacemos este programa, porque justamente es hablar de la Ley Nacional de SIDA que tenemos, una ley de vanguardia por el momento en el que surgió, una ley que cuando surgió allá por el 96, surgió con determinado lenguaje, que era el lenguaje y las palabras que se usaban en ese momento, y que esta es una de las cosas que Fabio nos comentaba, digamos que la idea es empezar a hacer algunos cambios donde podamos cambiar también esas palabras que aún son estigmatizantes y discriminadoras, donde hay conceptos erróneos, porque son conceptos que tenían que ver con el conocimiento que teníamos en aquella época, pero donde algunos planteamos que empezar a debatir nuevamente esta ley es poner en riesgo algunas cosas que sí son también muy importantes y que han sido ganadas. Fabio justamente nos traía el tema de el testeo, la confidencialidad, la voluntariedad para hacer el test. Y que hay voces... Y la obligatoriedad estatal de responder. Sí. A ver, pero hay voces... No, paren. Ahora paren un cachito ustedes dos. ¿Cómo cachito? ¿Cómo cachito? Estamos en Senado TV. Exacto, pero paren un cachito. Porque lo que quiero decir es lo siguiente. Dale. Hay voces, y voces que tienen atrás mucho poder, digamos, que empezaron a cuestionar... Poder de lobby. Poder de lobby, y no solamente de lobby, poder de cambiar claramente posiciones y que aunque uno... Bueno, poder de lobby. Sí. No voy a dar, porque si no voy a tardar en explicar esto. Que están queriendo cambiar, por ejemplo, la cuestión de la consejería, digamos, y recién hablábamos de la importancia de la consejería pre y post-test, digamos, que están queriendo cambiar el tema de la voluntariedad y empiezan a hablar, voces que empiezan a hablar de la obligatoriedad. Como hacerlo más compulsivo. Para ser más compulsivo. Sabemos, digamos, nosotros venimos trabajando mucho en el tema, que hay algunas multinacionales farmacéuticas, la industria farmacéutica, que también está muy interesada, digamos, en que estos cambios se den, y que a veces cuando uno plantea, bueno, vamos a someter nuevamente a debate, puede perder un terreno que es importantísimo. Porque yo por ahí digo, y prefiero que siga diciendo portador la ley, pero que no vaya a cambiar esto. Te entiendo. A ver, te entiendo perfectamente. ¿Será que por momentos algunos me acusan de optimismo existencial? Yo no creo que sea solo optimismo, porque no es voluntariedad, sino que es conciencia política del momento en el que estamos, primero, como país, como proceso político, como está constituido nuestro Congreso actualmente, y además, por no olvidar que la respuesta al VIH en la Argentina se constituyó con la lucha de las organizaciones sociales con trabajo en VIH. Entonces, pensamos un proceso que tiene que ver con, primero, la consulta a nuestro Consejo Consultivo, una consulta más cerrada, digo, porque queríamos saber cuál era la opinión de nuestro Consejo Científico Consultivo. Nadie, pero absolutamente nadie de nuestro Consejo Consultivo tocó ninguno de estos temas. Es más, amplió estos temas y pensó en cómo se podrían profundizar algunas cuestiones con eje en derechos humanos. Es más, todas las señalizaciones vinieron, por ejemplo, por el lado del testeo compulsivo a los inmigrantes que figura en la ley y cosas por el estilo. Con lo cual dijimos, bueno, todo nuestro Consejo Consultivo... Que no se cumple. No, y además porque quedó desactualizado con la ley de inmigración y todo lo demás. Tal cual. Digo, quedó totalmente La ley del migrante, que vino en el 2005, vino a justamente lograr que nunca se implemente algo de una ley del 91. Sí. Por un lado esto, estamos en este momento procesando toda la información que recibimos, la tenemos, ya creo que no hemos terminado, pero por las actividades del 1 de diciembre, esta es la verdad, y porque por suerte las actividades se multiplican y a veces nos damos abasto. Pero la idea es, esta semana concluimos de armar el texto, ya lo tenemos, estamos hasta el artículo 11, ya más o menos está armado, con todas las sugerencias que vinieron, que la verdad que coinciden, y le queremos agregar otros temas. ¿Qué otros temas les queremos agregar? Discutir el tema del test preocupacional, si la ley de SIDA o no tiene que decir algo para prohibirlo. Digo, en realidad no hace falta, pero siempre como refuerzo. Como refuerzo, discutir cómo incluiríamos los temas sociales en la ley de VIH, la ley nacional de SIDA, cómo incluimos la obligación del Estado de responder frente a esto, y ver cómo incluimos el tema de hepatitis virales.
para que también las hepatitis virales el Estado tenga la obligación de responder en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ese texto... ¿Ahí no estamos hablando como coinfección? No, no solo. Porque Entonces vos sabés que porque dentro... Porque es la ley nacional Claro. de SIDA. Vos sabés que nosotros tenemos dentro de la Dirección de SIDA el Programa Nacional de Hepatitis y estamos justamente trabajando con ellos porque se comenzó un proceso, el Programa Nacional de Hepatitis convocó y demás, yo estoy participando también ahí, Sí, sí. en el armado de una ley para la respuesta frente a las hepatitis, no solo con coinfección, sino a las hepatitis virales desde el Estado argentino. Entonces dijimos, bueno, mientras que este proceso continúa, podemos ver, pensarlo, debatirlo y ver si en la ley de VIH podemos incluir por lo menos la obligación del Estado, como está esto declarado de interés público nacional, la respuesta del Estado frente al VIH, incluir también el de hepatitis virales. Esto por un lado. Con este texto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hablar con todas las redes nacionales y con todas las organizaciones de trabajo en VIH. Queremos aclarar que está saliendo la dirección web del buenísimo. Ministerio de Salud y de la Dirección Nacional de SIDA. Bien. Para que puedan hacer consultas. Ahí, en esa dirección van a encontrar un link que aparece una fotito ahí que dice, si tenés VIH, conoce tus derechos, y ahí aparecen, Un que yo montón le voy a de dejar acá, información. todos los recursos que tenemos. Vamos a mirarlo. Vamos a distribuirlo. Estamos contentos porque está interesante. Subimos la guía de derechos bastante resumida, donde tenés todas las leyes y los textos también de las leyes. Como la obligatoriedad de las obras sociales y las prepagas, cómo acceder a la pensión por discapacidad. Estuve distribuyendo el link buenísimo. en Twitter a varias Buenísimo. consultas que hubo a partir del último programa. No, y además hemos notado de que subimos las leyes, por ejemplo, es muy llamativo cómo nos subieron las consultas vinculadas, no sé si lo conté la otra vez, vinculadas a la ley de derechos del paciente. La gente encontró la ley de derechos del paciente y empezó a consultarnos. ¿Pero qué? ¿Yo puedo pedir una interconsulta? ¿Puedo pedirle mi historia clínica? ¿Puedo pedir el resumen de historia clínica y llevármelo? ¿Es mío? Sí, que ni siquiera el resumen. Esto es bueno decirlo. La copia de la historia clínica. Es mía. Es mía, porque es mi propiedad, es mi historia clínica, que no es historia médica, es historia clínica. Digo, esto es lo otro. No solo el diagnóstico médico, sino todas las actuaciones tienen que estar registradas ahí. Vamos a volver a invitarte y es importante recordarle a todos los senadores y senadoras una interconsulta con el Ministerio de Salud, con la Dirección Nacional de SIDA para debatir estas leyes y personalmente pedirle a la Dirección Nacional de SIDA que haga mayores aportes a los debates parlamentarios, como un posicionamiento. Por ejemplo, frente a la ley de matrimonio igualitario y frente a la ley de identidad de género hubiera sido muy importante recibir una recomendación de la Dirección Nacional de SIDA basada en la importancia y la urgencia de abordar esas leyes para una mejor respuesta estatal a una epidemia. También va a ser muy importante que la Dirección Nacional de SIDA haga un aporte con respecto a una nueva ley de drogas. Y, por supuesto, que te vamos a volver a invitar para profundizar más este último tema que estábamos tocando, que es la Ley Nacional de SIDA y su posibilidad de revisarla o no y de qué otras cosas se ponen en juego. No tenemos más tiempo, Fabio. No, y celebro esto de estar atentos frente a las presiones que pueden venir por otro lugar. Exactamente. Y juntos. Hay que estar muy atentos porque por ahí se pueden jugar algunas cosas complejas. Por eso yo insisto tenemos una muy buena ley. Salud. Brindamos por la vida. Brindamos. Con agua, la Gracias. bebida de los pueblos sanos. Hasta el jueves próximo. Nos vemos. Hasta el jueves próximo.